Muy bien, vamos ahora, te voy a explicar esto cortito, te explico rapidito. Vamos a tener una clase que nos permite de alguna manera representar estas figuritas que las vamos a llamar, cada una de estas figuritas que estás viendo en la pantalla van a ser un shapes para nosotros. Vamos a tener un script que de alguna manera sea un shape controller, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener un atributo que me va a indicar si está seleccionado o no. Vamos a asumir que vamos a tener un color para cuando está seleccionado, para simular que se está seleccionando, y otro color, ¿sí? Para simular que se ha deshabilitado, ¿ya? Como si fuese un botón. ¿Ya? Cuando haces clics, pasa algo por encima, mira, ¿no? Pasa por encima y se da un pequeño highlight, ¿no? Lo retiro, se da ese highlight. ¿Ves acá en este sectorcito? Acá, ¿no? Entonces, paso por encima, se hace un highlight, lo retiro, se deshabilita ese highlight, ¿no? Entonces, vamos a simular eso. Y selected, cuando esté seleccionado, vamos a utilizar este selected color para asignarlo. Y cuando esté deshabilitado, un select color. Vamos a tener una referencia a un register controller, que en pocas palabras va a ser un enganche, si quieres verlo así, con esta clase que estás viendo acá. Vamos a tener un enganche. Sí, esta clase que estás viendo acá, este register controller, va a ser un objeto de este tipo, que lo que va a hacer es ir guardando en su lista todos los elementos que nosotros vayamos registrando. Entonces, se me ocurre lo siguiente. Vamos a tener acá una pequeña lista. Yo lo voy a simular. Esto no es una lista como tal, pero lo voy a hacer así, ¿no? Entonces, cuando yo haga clic, se me ocurre en este objeto. Vamos a suponer que el registro de selección es rojo. Entonces, cuando haga clic, va a cambiar su color a rojo, es decir, que su selected color es rojo y su isSelected se va a prender. Y cuando volvamos a hacer clic, cuando se deshabilite, se me ocurre que lo vamos a poner naranja, ¿ya? Entonces, si lo seleccionamos, vamos a agregar este objeto a la lista, es decir, que acá vamos a crear un pequeño espacio, ¿ya? Vamos a agregar un pequeño espacio acá. Vamos a simular la lista y este objetito vendría acá. Ahí está. Vale, vamos a guardar una referencia. Ahí. Sí, vamos a tener una referencia. Sí, se me ocurre que vuelvo nuevamente a seleccionar otro objeto y me vengo por acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá en la lista vamos a agregar otra celita y vamos a tener una referencia a este objeto. ¿Sí? Ahí, ya tenemos ese objeto. Y en todo caso vamos a tener esa referencia. ¿Sí? Si vuelvo a seleccionar una vez más otro objeto, se me ocurre que vamos a agarrar este triángulo de acá. Entonces, nuevamente, asumimos que vamos a tener en nuestro registro una referencia a ese triángulo. ¿Sí? Acá. Entonces, a partir de acá tendríamos una referencia a este triángulo que estás viendo por acá. Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces el register controller va a ir guardando todo esto. Y cuando nosotros presionemos alguna tecla que se me ocurre espacio, vamos a hacer que todos los objetos que hemos registrado, en pocas palabras, todos estos de acá, excluyendo ese triangulito que estás viendo ahí que no está coloreado, hagan algo. Y ese hacer algo, de momento podríamos representarlo con que cambie su color o crezca. Vamos a llamar a la función do something, ¿no? Que va a hacer algo. Y cuando presionemos otra tecla, se me ocurre la tecla A, toda la lista la vamos a desregistrar, si quieres verlo así. Todos esos objetos van a volver nuevamente a su estado anterior, es decir, hacer un do something. Sé que se vuelvan a resetear, a volver a su color, lo que tú quieras. Si se caían, que vuelvan a aparecer arriba, hacer un reset. ¿Sí? Ese es el objetivo como tal del desafío. Entonces, para ello vamos a implementar dos clases. Un register controller, que va a ser justamente este objeto que va a representar las listas, y un shape controller, ¿ya? Que representa las acciones que te estoy referenciando a estos shapes. ¿Sí? Y finalmente vamos a hacer que cuando se hagan clics, también se desregistren, ¿no? Es decir, que acá tenemos agregar un objeto, lo que te he mostrado, y eliminar sería que el objeto desaparezca, es decir, de la lista, se quite de la lista. Se me ocurre si yo lo vuelvo nuevamente a deshabilitar y lo coloco así, ¿no? Cambia su color. Entonces, de mi lista
este objeto desaparece. ¿Ya? Esto ya no existiría. Dame un segundo. Esto de acá estaría chao, ¿no? Se desaparece. Y obviamente el registro de acá quedaría deshabilitado, ¿no? Eso ya no hay. Sí, es lo que vamos a estar haciendo.